es una persona que decide sin ningún problema cualquier cosa que pase en el canal, incluso sin consultarme, lo cual ha perdido mi amistad hace muchísimos años. Me imagino que eso ha generado situaciones. Sí. Y en Polka es igual, digamos, tenés equipos que lideran determinadas cosas y que... Sí. 2x3, pero... Sí, 2x3, más que esto, porque suena feo. Pero sí, yo necesito, por mi neurosis, soy muy ordenado. El caos creativo, que es importante, es muy importante, pero en algún momento se ordena y se trabaja con orden, porque bueno, yo lo necesito. Vamos a hacer una pregunta aprovechando lo de los años de terapia que contaste, porque esto puede servir también a mucha gente que está acá, porque en Latinoamérica en general hay una cultura de empresas familiares. El emprendedor muchas veces trabaja con su familia. Tú tenés a 2 de tus hermanos trabajando en la productora. ¿Hay alguna clave que hayas descubierto de cómo trabajar con los hermanos y no morir en el intento? Sí, para mí es muy placentero. No, por suerte no tuve ningún problema, al contrario. Es familia, me ayudan. También en ese tipo de cosas siempre doy el consejo sano: guarda con a quién le entregamos, por más que sea familiar, porque nos puede estrellar la compañía, ¿no? Cada uno que ocupe el rol, porque en ese sentido, mis 2 hermanos, uno está en la parte comercial y mi hermana en la parte de casting, y en esos 2 roles han funcionado muy bien y han hecho de Polka, la construyeron muy bien. Digamos que la clave es tener claro qué rol cumple cada uno, Sí, poder sobre todo quién encontrarle es el jefe. Claro, ¿no? sí, porque es un tema muy sensible. Sí. Pero me parece que en ese sentido ellos se encontraron en el rol y como lo hicieron bien, no entramos en conflicto. ¿Cómo manejás, o si te ha generado quizás al principio, algún conflicto personal o como emprendedor, el hecho de ser quien contrata a tus propios colegas, que supongo que son tus amigos, y que eso... Ya no me quedan amigos. Fueron mis amigos durante muchos años. No, bueno, eso es un tema. Al principio fue todo muy difícil. No es grato. Con muchos de ellos, no con todos, pero con muchos son amigos, pares, gente que... Y la verdad que al comienzo para mí era una situación bastante fea, porque son situaciones que generalmente el que es contratado nunca está contento, no siempre entran las susceptibilidades, porque yo valgo más de lo que vos pensás que valgo, y muchas veces tienen razón y otras no. Pero con el correr de los años me fui pudiendo desdoblarme y tratar, sobre todo para cuidar mi salud mental, una vez que ya decidí que esto iba a ser mi profesión, y que me parece que la manera más honesta, primero lo dejé de hacer. Los primeros años, los primeros 2 años lo hacía yo, o me iban a buscar a mí para hablar, y después fui, eso sí, delegando. Sí, en esa parte. Sí. Polka ha tenido, y Canal 13 han tenido muchos éxitos, la inmensa mayoría, pero supongo que también debe haber habido algún fracaso, o en todo caso algún proyecto que no resultó como pensaban. Sí. ¿Cómo lo manejás como líder del emprendimiento que es Polka y a nivel personal también? ¿Los tuviste? Primero te pregunto si los tuviste. Muy poquito. No, tuve varios. La verdad que es un lugar común, pero todos los que transitamos en cualquier orden de la vida alguna frustración, deseamos que no vuelva nunca más, lo primero, que no pase, pero sabemos fuertemente que la frustración es un motor extraordinario. A mí el tema de haber hecho algún programa o algún emprendimiento que no ha salido del todo bien, es ahí donde yo digo, ¿de qué estás hecho? Cuando me preguntan, y volviendo un poco, que tiene que ver con esta pregunta tuya,
el productor o el emprendedor tiene que ser muy fuerte para tener el empuje para ir y estar muchísimo más fuerte en la derrota. Porque en la derrota ahí está el temple del emprendedor, o en mi caso digo, para no poner el emprendedor, del productor, que es algo que lo quiero cerrar un poquito en lo que yo me dedico, a lo que yo me dedico, que es el productor cuando se frustra por un fracaso, tiene que responder rápidamente con su gente, porque es el que marca y el que tiene que decirle a la gente, bueno, nos equivocamos, y saber entender dónde se equivocó. No va la negación, ¿no? No va en la producción, es muy difícil que a mí me escuchen decir, bueno, no nos entendieron, estamos adelantados. Seguramente, claro, porque pasa mucho, ¿no? Que nosotros agarramos una época que no nos entendieron, ya nos van a entender. En la ficción a mí no... hay veces que el público puede consumir cualquier cosa. Para mí, generalmente, en los fracasos que tuve como productor, siempre tuvo la razón la gente. Siempre me decía algo que decía, tienen razón. Entonces, estar abierto a escuchar y hacer una reflexión de tiempo y reflexión y de duelo corto. Y en Argentina que el tango viene y el lamento, que es algo que se instala mucho en Argentina. Y además, en tu caso, son fracasos públicos, salen en el noticiero, ¿no? Lo cual lo debe hacer Sí, pero en ese sentido, así como trato de conectarme poco con la ovación o los aplausos en el éxito, que también confunden mucho y te hacen ir a jugar al golf, a lo mejor. Los fracasos los escucho en su justa medida. No, así como no quiero que me den cátedra, ni doy cátedra cuando armo una ficción, soy muy cuidadoso en ese sentido. También salen los enemigos del fracaso, que salen a explicarte, vos no hiciste esto y esto y esto, porque te faltó esto y esto. Trato de ser cuidadoso y estar fuerte. El primer fracaso, me acuerdo que tuve, quedé como 2 meses muy mal. Actuaba que estaba perfecto, pero estaba arruinado. Estaba muy triste. Sentía que había perdido todo, que pasa mucho, ¿no? Bueno, habré sido una mentira, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué soy? ¿Te habrá pasado alguna vez o no? Claro, ¿no? Quiero un fuerte aplauso para Julio. Vamos, Julio. No, bueno, a veces, me imagino que en alguna oportunidad uno le pasa, ¿no? Pero no. Se supone que el fracaso número 20 o 25 ya te acostumbraste. No, nunca. No. Pero también el tema de uno, cuando arranca algo, uno no tiene la autoestima tan alto. Bueno, en mi caso no. Siempre, si me mirás y me apretás un poco, digo, sí, perdón, no sirvo para nada, es verdad. Por eso, la fortaleza del productor tiene que ser muy importante en el fracaso. Ahí es donde se ve de qué estás hecho. Y ahora que hablaste de la gente, ¿no? De lo que esto de vamos para adelante y la gente tiene razón. ¿Qué tanto dependés de la gente cuando vas a pensar en un producto nuevo, en una producción nueva? Nada. No, en ese sentido nada. A la hora, el espacio creativo es así, a la pileta. No pero especulo en ningún momento, mucho. No hay un momento que pensás, bueno, pero esto lo van a aceptar o no lo van a aceptar. Sí, en ese sentido todo el tiempo, pero es muy difícil que yo esté pensando, si le gusta un poquito de esto. Hay un mecanismo que ya tiene mi cabeza a la hora de sentarme a pensar o un programa. Tengo mi estilo, mi manera, mis clichés, mis manias, ya están incorporadas. Y aún así trato de correrme. Yo mismo me aburro, soy muy inquieto y siempre trato, mi neurosis me obliga a salir, por eso a veces salto de Mujeres Asesinas a Trátame Bien, o Para Vestir Santos, como fue el año pasado, el programa de las 3 chicas, a El Puntero, que es un programa que está en Argentina, que es un universo totalmente distinto. En el unitario me doy ciertos gustos, y a lo mejor en los programas que van en el prime time a las 9 de la noche, a las 10, es más limitado porque uno
busca el gran público, la gran masa, como es una telenovela o una comedia costumbrista. De todas formas, a la hora de pensar qué vas a producir, qué cosas vas a producir, uno se desorienta un poco, ¿no? Porque estaba mirando, por ejemplo, las cosas que producís en teatro, como Piaf, con Elena Roger, o El Rey Lear de Alfredo Alcón, y por otro lado hay una revista, que es un género tan querido en Buenos Aires, y por otro lado hay películas que son comedias de costumbres en las que actuás en muchas, como Un novio para mi mujer, que batió tantos récords, y por otro lado está Alterio con El hijo de la novia, con Darín y con Aleandro. Norma. ¿Qué es lo que tienen en común todas esas producciones que uno las ve y son tan eclécticas, ¿no? ¿Por dónde va ahí, si no es mirando un poco la gente, el público? ¿Qué es lo que mirás para decidirte a tirarte al agua o a producir algo? Bueno, muchos de los nombres que dijiste, con el correr de los años, el orgullo mayor es que algunos proyectos yo voy al encuentro y otros me encuentran. A veces haber generado tantas cosas, sobre todo en televisión, me dio la posibilidad de que otras personas, gente maravillosa, se ha acercado a mi vida. En el caso, bueno, de Piaf, que lo hicimos con Elena, esa artista increíble, fue algo que surgió para hacerlo en un teatro más chico, un proyecto más chico, y bueno, el talento de Elena en ese espectáculo fue fantástico y me dio la posibilidad de encontrarme como productor de algo, de un suceso teatral como fue en el 2009 Piaf. Pero entonces por eso se puede decir que no todo lo que decidís producir lo estás evaluando solamente comercialmente. No, también... no, nunca. Bueno, nunca, mentiría. Algunas cosas sí. Siempre está ligado el pensamiento comercial. Es algo que a mí me gusta hacer cosas para la gente, que vaya y que sea un éxito artístico y un éxito comercial, me gusta muchísimo. Pero nunca me ha pasado, las veces que pensé solamente en el éxito comercial como una ecuación, que esto va a reventar, me ha ido muy mal. Como una paradoja. Sí. No hay espíritu, no hay alma en el proyecto. No, qué sé yo, haber hecho Rey Lear con Alfredo Alcón, la producción, y fue un éxito comercial. Bueno, Alfredo Alcón. Los últimos 5 espectáculos de Alfredo, junto con Pablo Combel, hicimos la producción nosotros y nos ha ido fantásticamente bien. ¿Cuáles crees que son los principales éxitos de Polka medidos quizá en mojones, en etapas de crecimiento, y a qué los atribuís? ¿Desde el comienzo? Digamos, Polka ha tenido varios saltos, ¿no? ¿Los podés identificar esos sí, bueno, momentos? el fundacional Poliladro. Después, verdad consecuencia, fue un producto el que le siguió muy importante, el número 2, ¿no? Es el que llamo el producto donde empezás a conectarte. Bueno, esta va a ser mi profesión. Y después, no quiero quedar mal con alguno, pero qué sé yo, Gasolero fue muy importante en mi carrera como productor. La veamos todos acá, aunque no lo confesemos. Pero, sí. Gasolero fue muy importante. Son Amores fue muy importante. Vulnerable fue muy importante en mi carrera. Tratame bien también. Locas de amor. No, tengo un catálogo para salir en gira, importante. No, pero que fueron muy importantes todos esos Bueno, pero programas. después vino como una especie de salto internacional. Con Epitafios, con HBO. ¿Eso fue trabajado? ¿Fue una cosa que uno dice sí. Cayó del cielo? Todo bueno, fue trabajado, nos vinieron a buscar. Nosotros, mejor dicho, tuvimos un acercamiento con la gente de HBO y la verdad que les interesó mucho la historia que le empezamos a contar. Nos ayudaron muchísimo, HBO nos ayudó mucho para tener un nivel internacional. Y Epitafios hicimos 3 temporadas con ellos. ¿Qué rol juega la suerte en todo esto? ¿O que tú le atribuís a la suerte? Mucho. Está aquello del empresario que tiene que tener suerte, pero también está el emprendedor que tiene que soñar y laburar. Y una cuota de suerte
mentiría, en mi caso, suerte de encontrar la persona adecuada en el momento para armar un proyecto en conjunto, la suerte de que en ese momento te vengan a buscar para hacer algo que en otro momento a lo mejor no se podía haber hecho. Bueno, eso es suerte, pero ese factor existe en todo emprendimiento. El momento exacto, aquella anécdota o la frase de estar en el momento justo, y es una cuota que para completar la totalidad de un emprendedor tiene que estar. Pero después yo creo mucho en la cultura del trabajo. La cultura del trabajo es algo que yo siempre fomento, arengo, y saben que en Polka es algo que está desde sus comienzos. El orgullo más grande es que el orgullo que tienen los técnicos que trabajan en Polka de querer que el programa siempre salga bien, de pedir la última toma y una más, porque no estamos conformes. Es algo que a mí me llena de orgullo, y que yo, junto con ellos a lo largo de ya 17 años, yo apuesto y apoyo día a día. Más allá de eso y de todos estos logros y de esto que decís de la búsqueda de la excelencia de la gente que trabaja contigo, ¿hasta dónde te ves llegando? ¿Tenés algún sueño en particular de esos casi que inconfesables para alcanzar? O bueno, no lo vas a confesar acá, no, sí, pero por lo menos algo, bueno, ¿no? No sé, para mí seguir trabajando de esta manera tan linda y honesta que fuimos construyendo entre todos, las producciones de Polka, eso me da mucha felicidad. No sé si tengo otro gran sueño. El sueño es ese, ¿no? Poder seguir manteniendo y que no se apague la llama. Es algo que me pasa a diario, ¿no? Siempre tengo un programa en la cabeza. Y además supongo que mantenerse en un nivel y con una vez que uno llega al lugar de más arriba, el mayor trabajo es mantenerse arriba, porque a veces da la impresión de que cada vez aparecen más desafiantes, sí, ¿no? a ese con lugar. Uno mismo, el desafío es con uno, ¿no? La pelea es con uno, y el sacrificio. Pero el sacrificio no se hace de otra manera si no es trabajando con seriedad, trabajando en equipo. Si tuvieras que definir, ya nos dicen que estamos terminando, así que una pregunta final que pueda quedar como inspiración para los tantos emprendedores que hay acá. ¿Cuáles pensás que son las características que tiene que tener una persona que se quiere transformar en emprendedor? Esto es, que como tú quiere concretar un sueño y llegar muy alto y no parar, ir soñando e ir concretando cada vez cosas más ambiciosas. A mí me ha pasado encontrarme con algunos emprendedores y encontrarle un común, que es en algún momento el emprendedor, por lo menos en mi caso, es un motor, hay algo del cuerpo que se desdobla. Yo recuerdo cuando tiro para atrás y me veo a los 24 años llevando adelante un proyecto, recuerdo poco y me miro con cierta distancia, porque también creo en él. Yo le puse a Polka, fue mi abuela, y el nombre de la productora es en homenaje a ella, y yo a veces decía, hay algo que me empuja, ¿no? Porque había algo de necedad, ¿no? Yo iba para adelante y no había forma que, si bien escuchaba, y digo, bueno, el emprendedor cuando tiene una idea y hay algo, porque uno lo siente, hay algo del fuego sagrado o de la idea, que la completud y te invade la cabeza y no entra ningún otro pensamiento que es ese. Eso algo en el emprendedor me parece que nos identifica a todos nosotros. Cuando vamos detrás de un proyecto no hay nada, pueden hablar tus hijos, pero hay el momento de la creación, es un momento sublime, es un momento muy importante en la vida de los hombres, de las mujeres que llevamos adelante. No nos detiene nada. En ese sentido, yo con los años, si bien
aflojó un poquito eso porque pude armar una vida, bueno, a veces lleva... Como pudiste, como sí, todo el sí, mundo. como todo el mundo, pero en ese sentido trato que no se apague ese fuego interno, porque generalmente siempre pienso en el retiro, voy con las dos cosas, de ir para adelante y que no se apague, que está siempre allá, que no se apague, y por otro lado a veces decir, bueno, ya está, basta, ¿no? Me imagino que y el otro día, y no porque esté Julio acá, porque daba el ejemplo en una cena por Julio, que es una persona que... Julio va contigo a todos lados también. No, pero Julio es una persona que, bueno, en todas partes del mundo, en Argentina es una persona muy, muy querida, y es tan difícil la danza, ¿no? Y seguramente en otros puntos, tratar de trabajar durante tantos años, y es un espíritu que te invade todo el cuerpo, pero también me pasa como productor, y sobre todo ahora a los 43 años, tengo muchos años más para dar, pero también en algún punto digo, bueno, hasta acá, porque el fuego ese no se acaba nunca y además es adrenalínico, y la adrenalina es algo que es interesante, por lo menos para el productor. Bueno, que el fuego ojalá no se acabe nunca, Ojalá, porque todos lo ojalá. disfrutamos mucho. Muchas gracias por haber venido. La pasé muy bien, espero que no los haya aburrido. Muchísimas gracias. Estaba a la altura.